Juan capítulo 1, Evangelio según Juan capítulo 1, para tener la lectura de la palabra y la predicación. Una vez más le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a la casa de Dios, especial a los visitantes. También tengan presente en sus oraciones los que no han podido estar por cuestiones de salud. Oremos por la esposa del hermano Carlos también, por la hermana Esperanza, que está teniendo una recuperación un tanto dolorosa después de su cirugía en el fémur, por la hermana María, por la hermana Araceli, en fin, tenemos unos cuantos enfermos. Quiero alabar y glorificar el nombre de Cristo porque parece ser que ya la misión en Port Charlotte, pues ya encontramos un templo para reunirnos. Así que hoy nos deben de dar respuesta. Y yo quiero dar gracias al Padre Celestial por lo que está haciendo a través de este ministerio. Miren, la semana pasada, por ejemplo, cuando sumamos todos los que se congregaron aquí en Port Charlotte, de los jóvenes, gracias a Dios, cada semana más de 110 personas están siendo ministradas. Así que no somos tan pequeños. Y en la internet ya tenemos más de 900 vistas en algunos casos. Así que Dios está haciendo su trabajo y nosotros también el nuestro. Amén. Así que recuerden el sábado. Quiero también anunciarles que pronto vamos a llamar a la iglesia a una reunión de miembros para exponer la estrategia evangelística que vamos a comenzar. Porque a partir del mes próximo, a mediados de septiembre, y hasta el mes de abril, vamos a comenzar toda una cruzada evangelística, donde vamos a tener una campaña de ayuno y oración, una campaña de evangelismo y visitación, una campaña evangelística y después una campaña de discipulado. Y esperamos, con el favor de Dios, el domingo de resurrección, en abril, estar celebrando bautizos. Amén. Así que ore por todo ello y vaya amarrándose el cinturón, como decimos, porque viene mucho para trabajar. ¿Ven? Juan capítulo 1, vamos a leer verso 6 en adelante de nuevo. Dice: un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Vamos a orar. Señor Dios, rogamos que el poder de tu Santo Espíritu nos ministre y nos hable en esta hora de la mañana, para que podamos comunicar a tu pueblo aquellas cosas que tú has revelado en tu palabra y que son para nuestra edificación. Quita lo humano, quita lo terrenal, y sé tú ministrándonos en Cristo Jesús. Amén. Quiero recordarles que el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 18, es un libro, es el prólogo del libro, la introducción al libro. En los versículos del 1 al 5 están escritos en una forma de poema o de himno, y versículo del 6 hasta el 18 cambia a la prosa, al relato. Hasta el capítulo número 12, el Evangelio va a estar hablándonos acerca de las señales de Jesucristo, las cuales son evidencia de que Él es el Hijo de Dios. Y a partir de ahí, luego va a dar instrucciones a los creyentes, a sus seguidores. Entonces, siendo que estamos tratando el punto del prólogo, y el prólogo del Evangelio, surge una interrogante: ¿de qué se trata el Evangelio? Y por curioso que parezca, la mayoría de la gente piensa que siempre tenemos la definición correcta y la respuesta adecuada, pero lo cierto es que en los tiempos que estamos viviendo, muchos tienen conceptos muy ajenos a lo que realmente enseña la Escritura. Satanás y el hombre en su pecado siempre han pretendido usurpar el lugar, el papel y el rol en la vida de los hombres, que por naturaleza es prerrogativa de Dios, alzándose a sí mismo como Dios, como Mesías Salvador, como fuente de vida, pretendiendo ser el centro del universo, la figura alrededor de la cual todo debe de orbitar. Eso pasó con Satanás y por eso fue
quitado de la presencia de Dios. Eso pasó, por ejemplo, con Adán y Eva cuando Satanás tentándole les dijo: seréis como Dios. Eso pasó en la Torre de Babel cuando los hombres dijeron: hagámonos un lugar y junto al lugar de Dios, y Dios confundió sus lenguas y puso fin a aquel proyecto humano. Eso pasó incluso con el mismo Cristo cuando Satanás tentando le dice: si tú te arrodillas y me adoras, te daré todos los reinos del mundo. Y es que Satanás trata de ser Dios, quiere ser como Dios, quiere usurpar el lugar de Dios, y con estas mismas cosas ha tentado a los hombres a lo largo de los siglos. Luego, cuando entramos en la época conocida como el humanismo, el hombre quita a Dios del medio y piensa que todo debe de girar en torno a sí. Y de ahí que los hombres han quitado a Dios del centro de todas las cosas. Para ello se han levantado como falsos profetas, con su propio mensaje, con su propio evangelio. Recuerden, evangelio significa buena noticia, o evidentemente un evangelio falso, en el cual convierte al hombre en el centro de toda la figura a la cual hay que seguir, venerar, honrar. Y todo esto por no decir adorar y convertir a los hombres en una especie de ídolo, arrastrando a muchos a una falsa religión, a las tinieblas, a la muerte, a la adopción de un falso mensaje o evangelio y a una idolatría. De hecho, es el fin de los tiempos. Esto es lo que viene con el anticristo, el cual se sienta en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios, etc. Por eso Jesús nos advierte en el evangelio: cuidado, vienen falsos cristos, no le sigan, no le oigan. Al leer Juan 1, a la luz de su contexto y de toda la Biblia, descubrimos que como testigos de Cristo en el mundo, como individuos y como iglesia en todo tiempo, hemos de procurar, por medio de la predicación del evangelio y a través del rol asignado por Dios en el marco del ministerio, que los hombres se conviertan en seguidores de Cristo y no en seguidores nuestros. Es por eso que los creyentes en la iglesia en todo tiempo deben preguntarse: ¿de qué se trata el evangelio? ¿De qué se trata el evangelio? Y al examinar las palabras de la Biblia, descubrimos en primer lugar que el evangelio se trata de Jesucristo, de Él y de solo de Él, el cual, como dice Juan capítulo 1, verso 1, es el que era en el principio, era con Dios y era Dios. Y nosotros sabemos que tenemos el mandamiento de amar a Dios con todo el alma, la mente y el corazón, y servirlo tan solo a Él. Por tanto, no puede haber ni otro mensaje, ni otro objeto de culto ni de adoración que no sea Jesucristo. A Él pertenece el honor y la gloria y la honra en la iglesia, y pertenece el honor y la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Solo Él debe de ser adorado, solo Él debe de ser obedecido, solo Él debe de ser seguido, solo Él debe de ser el centro de nuestra vida toda. Tal es así que aún Jesucristo mismo advierte que el que ama al padre o a la madre, al hijo o a la hija, al esposo o a la esposa, más que a Él mismo, el tal no es digno de Él, mostrándonos que si estos son los más grandes amores que un ser humano tiene en la vida, indicándonos que el amor a Dios tiene que ser el amor superior. Amén. El amor superior. Se trata de Jesús porque Él es el creador. Dice Juan capítulo 1, verso 3, que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El creador y el sustentador, es Señor de todo lo existente. Además de ello, Él es el motivo mismo de la creación, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él. También esto lo enfatiza el libro de los Colosenses. Significa que Él es el reino de Él es el rey de todo lo existente, es el gobernador, es el Señor supremo de todas las cosas. No nos extraña que sea al final de los tiempos, cuando venga y establezca, consuma finalmente su reino, vamos a contemplar, como dice la Biblia, que delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Dios y Señor de todas las cosas. Al mismo tiempo, esto va apuntando a la realidad de que los hijos de Dios creemos en Cristo no solo como Salvador, sino como Señor. Y esto demanda ponernos bajo su autoridad, gobierno, servicio y señorío. Además de esto, amados hermanos, el Evangelio se trata de Jesús porque Él
como ente providencial es la causa de nuestra subsistencia. Todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo cuanto existe depende de su acto providencial. Si Él decidiera retirar su mano de todo lo existente y su actuar providencial, simplemente desapareceríamos, porque dependemos exclusivamente de su sustento. Todas las cosas en Él subsisten. El Evangelio se trata de Jesús porque Él es la luz y vida de los que creen en Él. El versículo número 4 de Juan 1 dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando Él creó al hombre, sopló en su nariz aliento de vida y vino a ser el hombre alma viviente. Pero cuando una persona, después de la caída en el pecado, por su naturaleza está muerta espiritualmente, cuando una persona cree en Cristo, este Cristo que es fuente de vida, le da el don de la vida eterna, valga la redundancia, vida que es imperecedera, vida que es por siempre. Por eso el Evangelio se trata de Él, porque es el único que puede dar vida. Esa es la razón por la cual el verso 11 dice que a lo suyo vino. Cuando nosotros leemos el verso 14 dice que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. En el idioma original lo que dice es: Dios se tabernaculizó entre nosotros, se hizo presente y real entre nosotros. El libro de los Filipenses declara que Él no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, y se despojó así de toda su gloria celestial, se autolimitó para hacerse uno semejante a nosotros, sin pecado, a fin de poder ir a la cruz y expiar la culpa y ser eficaz y aceptable ante Dios para expiar, quitar la culpa de los que creen en Él. Por eso Él es la luz de la vida de los que creen en Él. Y por eso el Evangelio se trata de Jesucristo. No se trata de liberaciones de minorías, como enseña la teología de la liberación. No se trata de temas sociales, como enseñan algunos. No se trata de prosperidad, como enseñan otros. Y hay tantos evangelios falsos que si estuviéramos hablando no terminarían. No, el Evangelio se trata de Jesucristo. Él es el Cordero Pascual único y suficiente que quita el pecado. Ninguna otra entidad puede quitar pecado. La iglesia no puede quitar pecado. Los ritos no quitan pecado. Ninguna religión quita pecado. Él sí. Por eso la buena noticia trata de Jesucristo. Amados hermanos, tal y como testificó Juan el Bautista cuando dijo en capítulo 1, verso 29, he aquí el Cordero de Dios, y habla de Cristo como el verdadero sacrificio pascual que verdaderamente puede quitar de una vez y para siempre la culpa plena del pecado. Este es el Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Por tanto, cuando una persona crea este mensaje, ¿qué empieza a ver? Al Señor, a Jesús como Dios, a Jesús como sustentador, a Jesús como vida y a Jesús como el medio utilizado por Dios para quitar nuestra culpa y nuestro pecado. Pero cuando la culpa y el pecado es quitada porque fue expiado, el hombre queda reconciliado con Dios. No solo recibe vida eterna, queda reconciliado con Dios. Deja de ser visto como pecador para empezar a ser visto como santo. Pero hay muchísimo más. Por medio de la fe en Jesucristo y de la expiación de Cristo, el hombre viene a ser adoptado por Dios como hijo. Y esa es la razón por la cual el Evangelio trata de Jesús. Por eso Juan, en el prólogo de este libro, comienza hablando y presentando a Jesucristo, mostrándonos la identidad de Jesucristo, apuntando a la realidad de qué va a tratar esta buena noticia. En el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículos 23 al 26, leemos: fue necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario
hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, y preste atención a esto, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, que era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Hay un contraste entre el sacrificio del Antiguo Testamento y el sacrificio de Cristo. El del Antiguo Testamento era repetitivo y solo cubría temporalmente la culpa. El sacrificio de Cristo es único, suficiente y eficaz. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Y qué es lo que dice ahí, amados hermanos? Dice, para quitar de en medio el pecado. El Evangelio trata de Jesucristo porque Jesucristo es el único que puede quitar del medio el pecado. ¿Y qué es el pecado? Precisamente aquello que pone separación entre el pecador y Dios. Lo que hace que el hombre quede destituido de la gloria de Dios. Lo que hace que el hombre no tenga acceso a Dios. Por eso cuando Jesucristo muere, el velo del templo se rasga de arriba a abajo. Y el libro de Colosenses dice que Él quitó la pared intermedia, de tal manera que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque en virtud del sacrificio de Cristo, el obstáculo para llegar a Dios el Padre fue quitado. Solo si usted cree en Jesús, camino, verdad y vida. Aclaro, hay que hacer esa salvedad y ahorita vamos a hablar de ello. Porque es un error tener una idea universalista y pensar que per se todos somos hijos de Dios y per se todos son salvos. No, hay una cláusula. Los que creen. Significa que si tú no has creído en Cristo como Señor y Salvador, esto no tiene nada que ver contigo. Estás ajeno de todo ello y estás fuera de todo esto. La buena noticia, o evangelio, es que si usted empieza a ver a Jesús como Dios, como Señor, como Rey, como providencial, como vida, como Cordero que quita el pecado, creyendo en su persona, en el Jesús histórico, y creyendo en su obra, en el Jesús que expía culpa, en el Jesús sacrificio, en el Jesús Cordero Pascual, usted entonces es hijo de, viene a ser hijo de Dios, sus pecados son perdonados, tiene vida eterna, etcétera, etcétera. Amados hermanos, es por medio de este sacrificio que Cristo, al quitar el pecado de los que creen en Él, reconcilia al hombre con Dios y se convierte en el medio a través del cual el creyente experimenta una adopción divina. Dice Hebreos 10:12, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero anteriormente en el verso 10 había dicho, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. El hombre pecador por el sacrificio de Cristo es santificado. Por eso el Evangelio trata de Jesucristo. Por eso rechazamos el Evangelio de prosperidad, liberación social y todo esto. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, ninguno de estos que la gente hoy está llamando evangelio tiene ni poder de dar vida, ni poder de sustentar, ni poder de perdonar pecados, ni poder para quitar del medio el pecado, ni poder santificador. Ninguno. Por tanto, son evangelios falsos porque son ineficaces. Pero el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Él. Y eso es maravilloso. En Juan capítulo 1, verso 12 al 13 es la razón por la cual Juan va a decir, mas a todos los que le recibieron, y aquí está la cláusula, a los que creen en su nombre, le dio potestad, le dio el poder, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y acto seguido argumenta que estos hijos de Dios, en el verso 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Entonces somos hijos de Dios por adopción en Cristo, por voluntad divina. Y llegamos a comprender esto y a recibirlo y a aceptarlo solo cuando escuchamos el Evangelio y respondemos positivamente al Evangelio, creyendo en Jesús. Por eso el Evangelio trata de Jesús. La cuarta razón por la cual creemos que el Evangelio trata de Jesús, porque Él es el receptor del Espíritu Santo y quien goza de la complacencia del Padre. Si usted lee más adelante en el mismo capítulo 1, versos 32 al 34 en Juan,
Dice que también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, permaneció sobre él, y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que me permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. De esto trata el Evangelio, del Hijo de Dios. Pero en los evangelios paralelos dice que cuando Cristo sube del agua, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces la complacencia del Padre para traer salvación, vida, santificación, adopción, radica exclusivamente en Jesucristo. Por eso el Evangelio trata de Cristo. Solo de Cristo y de nada más. No se trata entonces de anunciar una religión, una denominación, un pensamiento X o una filosofía ministerial particular. Se trata de hablar de Cristo y de este crucificado. En el Nuevo Testamento, de hecho en la Biblia toda, Cristo es el centro del mensaje. Desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22. Ahora, en segundo lugar, es importante tener en cuenta, y esto tiene mucha vigencia hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque un mal que existe entre los evangélicos es que de alguna manera apuntamos a otros, pero nosotros a veces también caemos en el error de convertirnos en seguidores de hombres. Soy seguidor de este pastor, de aquel, del otro, de este predicador, de este evangelista, y algunos ya tienen hasta apóstoles, profetas y todas estas barbaridades. Y digo barbaridades porque el último de los profetas, de los apóstoles que murió, fue Juan, precisamente el autor de este evangelio. Entonces, si bien el Evangelio trata de Jesús, lo segundo a considerar es que el Evangelio no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Y aquí la clave para llegar a esta conclusión la tenemos en Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, y lo que el Evangelio nos revela de él, sobre todo la respuesta que él mismo le da a los fariseos, ante la interrogante: ¿y tú quién eres?, expresada en el versículo 19 de Juan 1, se convierte en una lección espiritual y ministerial que todo creyente, en especial aquellos que de alguna manera u otra tienen funciones pastorales y magisteriales en el seno de la iglesia y que con mucha facilidad pueden ser seducidos por la carne y las alabanzas y reconocimiento de los hombres, puede caer, puede ceder o sucumbir ante la tentación de creer que uno es el maestro, que uno es el centro, el mediador, el causante, el Padre que acarrea la bendición de Dios. Algunos se creen Señor de la iglesia y caer en el error de pretender ser señores en la iglesia en vez de servidores. Y hasta donde yo sé, lo que Jesús expresa en el Evangelio es que el que quiere ser grande en la obra de Dios será vuestro servidor. Y el apóstol Pedro apunta y aclara esto luego, diciendo con toda claridad que nosotros no estamos entre los hombres para enseñorearnos de ellos, sino como los que sirven. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque en esta generación adúltera y perversa estamos viendo a hombres desplazando al Evangelio del centro de atención y poniéndose a ellos mismos. La visión del pastor, la filosofía del pastor, la idea del pastor, la doctrina del pastor, el yo, y yo. ¿Verdad? El que tiene oídos para oír que oye. Y esto no se trata de nosotros. No hay mucho, escuché a un erudito, y fue lamentable oír esto, decir: ¿qué hubiera sido del Evangelio en estos tiempos sin el doctor MacArthur?
hubiera sido probablemente mucho mejor. Y yo no digo que el hombre es bueno, el hombre es un predicador, es un hombre de Dios. Pero en esta vida, decía el doctor Leoncio Veguilla, que nadie es indispensable. Y si tú tienes duda de ello, muérete. Así decía él. Para que tú veas que la iglesia sigue sin ti. El evangelio sigue sin ti y sin mí. Porque el evangelio no se trata de nosotros, se trata de Él, de Jesucristo, que es el único que puede transformar vidas. Del Trino Dios, de ese Espíritu Santo que es el que convence de juicio, justicia y pecado y hace que el hombre se vuelva de la maldad del Señor y reciba de Él, en virtud del sacrificio de Cristo, todo lo que recibe. Y Juan el Bautista nos da esta lección. Un hombre que tuvo todo el potencial para convertirse en el más seguido de tu tiempo. ¿Sabe por qué? Porque muchos lo estaban viendo como el profeta Elías. Otros lo estaban viendo como un gran profeta del pasado que había vuelto a la vida. Otros incluso creían que él era el Mesías. Quiere decir que si Juan se hubiera dejado atrapar por estas cosas y hubiera dicho, yo soy el Mesías, yo soy Elías, yo soy el profeta, amado hermano, probablemente nadie lo hubiera hecho solo. Pero él nos da una gran lección, porque cuando le preguntan, ¿y tú quién eres? Él simplemente dice, yo solo soy una voz que clama en el desierto y que vine a preparar el camino del Señor. Y más adelante va a decir, es necesario que yo mengüe, que Él crezca. ¡Qué grandeza, eh! Y qué triste que nosotros los hombres a veces nos creemos grandes. En vez de laborar a tiempo y fuera de tiempo y de tal manera que el nombre de Cristo sea exaltado, honrado y glorificado, y de que todos en la iglesia y todo aquel al que hablemos de Cristo vaya a Él y no a nosotros. En todo tiempo debemos tener presente las palabras de Juan el Bautista. Si usted va a Juan capítulo 3, verso 30, él dice esto que acabo de citar. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y una vez dicho esto, ¿por qué afirmamos que el Evangelio no se trata de nosotros? Primero, porque nosotros no somos Dios. Usted y yo no somos el Verbo, usted y yo no estábamos con Dios, no estábamos en el principio, no creamos nada, nada subsiste por nosotros. Usted y yo no podemos dar vida. Usted y yo, aunque somos luz del mundo, en realidad somos una luz que somos reflejo de Él, no luz por naturaleza. Usted y yo no podríamos ni siquiera morir en la cruz, porque somos imperfectos y pecadores. Y la Biblia dice que si alguno osara morir por un amigo, que tal sacrificio sería inaceptable porque no está basado en la plena y santa justicia de Dios. Usted y yo no podemos quitar pecados. Por eso no se puede tratar de nosotros. No tenemos señorío sobre la creación. Creemos que gobernamos. No gobernamos nada. Basta con que Dios ponga su mano o su dedo en juicio contra nosotros para que usted vea cómo todo se derrumba. No tenemos capacidad de proveer la subsistencia de nadie. El Evangelio no se trata de nosotros porque nosotros no somos Mesías salvadores. Lamentablemente iglesias, ministerios y pastores a veces se creen Mesías salvadores, pero ningún ser humano es Mesías salvador. Ninguno. No tenemos vida en nosotros mismos. No tenemos vida por nosotros mismos. Solo Dios el Padre y Jesucristo tienen esa capacidad. Dice Juan capítulo 5 verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Dígame, ¿se podrá resucitar usted a usted mismo? ¿Se pudo salvar usted a usted mismo? No tienes ni vida física por ti mismo, ni vida espiritual. Dependes íntegramente de aquel que es la vida y que da la vida, el cual es Jesús. Si usted se muere ahora,
A menos que Dios le devuelva el aliento de vida, de ahí no lo levanta nadie. Si yo le trajera ahora un puñado de tierra y le diga, hágame a un ser humano y déle aliento de vida, no lo va a poder hacer. Por tanto, el Evangelio no se trata de nosotros. No podemos darle vida a nadie, ni siquiera vida espiritual. Por eso los corintios, que estaban divididos, centrados en los hombres, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de este, y yo del otro. Pablo los clasifica como niños espirituales, porque aquellos que se clasifican como seguidores de hombres están en un estado de niñería espiritual. Él llega a decirles en el capítulo 3, versos 6 al 7, argumentando esto que estoy diciendo, no argumentándome a mí, yo basado en el argumento de él, aclaro, dice, yo planté, Apolo regó. Fíjese, ¿qué es lo que está diciendo? El pastor Apolo es alguien grande, que ha plantado el Evangelio. Pablo, otro grande de la fe, ha enseñado, ha regado la semilla plantada. Pero Pablo reconoce este principio que estamos diciendo al decir, el crecimiento lo ha dado Dios. Nosotros podemos hacer esto, aquello y lo otro, que si Dios no pone su mano, nada se hace fructífero. Es más, si usted planta y el otro regó, es porque Dios en su gracia te dio el don para poder plantar y regar, la fuerza, la facilidad, la unción y la oportunidad. Por eso Pablo en sus epístolas siempre comienza por la gracia de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la gracia de Dios. Nunca se arroga a sí mismo esta capacidad. Y con esto nos va mostrando que el Evangelio no se trata de los hombres, sino del Dios que da el crecimiento. Por otro lado, ninguno puede llevar fruto por sí mismo ni provocar frutos en otros. Por eso el Evangelio no se trata de nosotros. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Significa que nuestra vida es fecunda en dependencia de Cristo y de nuestra unidad a Cristo. Por eso el Evangelio trata de Él y no de nosotros. Solo por medio de Cristo se recibe la abundancia de la gracia y de la vida. Dice Romanos 5:17, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Por uno solo, Jesucristo. Así que aquellos que se creen dispensadores de la gracia, los pobres viven autoengañados. Y aquellos que creen que un hombre le puede dispensar gracia, viven engañados. Los hombres, la iglesia, los ministerios, a través de los dones, somos herramientas de Dios para dispensar bendiciones, a través de los cuales Dios se manifiesta, pero es Dios el que obra. Uno solo es que cosa, herramienta. Por eso el Evangelio se trata de Jesucristo, no de nosotros. Nosotros no somos la encarnación de los grandes del pasado. Por eso Juan el Bautista no se creía ni Elías ni el profeta. Y es interesante, él no se creía eso y sin embargo lo era, porque de Jesús después va a decir, Elías la verdad ya vino. Pero Juan estaba tan sometido a Dios que no le interesaba la opinión humana. Le interesaba hacer y jugar el rol que le tocaba jugar en la vida. Y ese debe de ser también nuestro blanco a apuntar. Juan se veía a sí mismo como lo que era en virtud del llamamiento y propósito particular de Dios para su vida, como la voz en el desierto profetizada por Isaías, profetizada también por Malaquías. Digo, yo soy la voz del que clama en el desierto, verso 23. En Malaquías 3:1 está este precioso pasaje. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y apunta a Juan el Bautista como el mensajero, como herramienta, como instrumento. Y Juan está consciente de ello.
Por eso en el capítulo 3 del Evangelio, verso 27, Él dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces toda dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces, de los cielos, no de nosotros. Por eso el Evangelio no se trata de nosotros. Nosotros somos simples testigos, admiradores de la obra de Dios, llamados a testificar de la obra del Hijo de Dios a semejanza del Bautista. Somos espectadores de la obra del Cristo, testigos de la obra de gracia de Dios en Cristo. Primera de Juan capítulo 1 verso 2 dice, la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y en el capítulo 4 verso 14 dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Y al Gadareno, ¿qué le dice Jesús? Ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas el Padre ha hecho por ti. Y a nosotros, ¿qué nos ha dicho? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Y en este accionar de hacer discípulos, en una vida de oración, de ministración, ¿qué es lo que vemos a diario? ¿De qué somos testigos? De cómo el Dios de la gloria toma el más vil de los pecadores, lo salva, lo transforma, lo renueva, lo hace nueva criatura y lo convierte en un objeto de gloria. ¿No es eso ser testigo de lo que Dios hace? De lo que Dios hace. Porque nosotros hacer, en virtud de ese llamado, dice la Biblia, siervo inútil eres. Lo que tenías que hacer, eso hiciste. En último lugar, descubrimos que el Evangelio se trata sobre todas las cosas, y esto es importante, y abra bien sus oídos, se trata de hacer discípulos de Cristo, no discípulos nuestros. Discípulos de Cristo. Entonces, fíjense estas tres cosas. El Evangelio trata de Jesús, no de nosotros. Se trata de hacer discípulos de Cristo. Por medio del reconocimiento público de que Jesús es el maestro a seguir. Juan no tuvo reparo en decir, he aquí el Cordero de Dios. Cuando la gente decía, ¿eres profeta? ¿Eres? Él dijo, no, al Cordero. Él es el que quita el pecado. ¿Y a dónde dirigió a la gente? A Jesús. ¿A dónde tenemos que dirigir a la gente? En la evangelización hemos de llevar a la gente a Jesús. En el discipulado hay que llevar a la gente a Jesús. En la educación de la iglesia y el estudio de la Biblia hay que conducir a la gente a Jesús. Por medio de la predicación en el púlpito o en la calle hay que conducir a la gente a Jesús. A la hora de servir hay que llevar a la gente a Jesús. A la hora de adorar, el equipo de adoración debe de conducir a la gente a Jesús. En todo tiempo hay que ser testigo de Jesús y hacer que la gente venga a ser seguidor, discípulo de Jesús. En Juan 1:29 dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Es este. Él es el que quita el pecado del mundo. Más adelante en el verso 36, mire lo que dice. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y fíjese, recuerde que multitudes habían salido desde las distintas ciudades, habían llegado al lugar donde estaba Juan el Bautista bautizando, que al parecer era todo lo largo y ancho del río Jordán, porque en algunos lugares se ve en Betábara y en otras partes en Asdod, en parte de las tierras el límite entre los samaritanos. Pero lo importante es que la gente venía a él, y cada vez que la gente venía a él, una vez que Cristo se hace presente, siempre dijo, vine a preparar el camino para otro. Él es antes que yo, él es primero que yo. Es este, síganlo a él. En el verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Amados hermanos, por medio de la acción intencional de procurar que los hombres nos abandonen a nosotros para que se conviertan en seguidores de Jesucristo,
es que debemos de conducirle al Señor. El Evangelio se trata de llevar a la gente a Cristo. Quiere decir que la gente debemos de procurar que no nos sigan a nosotros, sino a Él. Al resaltar la importancia de Cristo, resaltando su señorío y figura, para que los hombres se conviertan en seguidores de Él. Cristo es el esposo. Juan y nosotros somos los amigos del esposo. Gente a su lado que le oye y se goza en sus palabras. Mire Juan 3:29, por favor, en un instante. Y mire cuán grande era Juan el Bautista y Jesús. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Al resaltar la importancia de Cristo, debemos resaltar la importancia de Cristo para que la gente le siga a Él. Para que la gente encuentre complacencia y gozo cuando Cristo sea exaltado y la misión sea cumplida. Así lo dice el 29. Y mira el 30. Es necesario que Él crezca y que yo vengo. Tenemos que ser gente que busca que Cristo crezca en otros, no que crezca yo. Debemos sentir gozo cuando la gente nos abandona a nosotros, porque se convierten en seguidores de Cristo. Nos abandona a nosotros porque se convierten en seguidores de Cristo. Qué grande era el Bautista y qué grandes somos los bautistas, ¿verdad? Como tenemos que aprender de Juan. La gente, cuando oyó el testimonio de Juan, insofacto le dejaron y se fueron tras Jesús. Tenemos que predicar de tal manera, enseñar de tal manera, adorar de tal manera que la gente le siga a Él. Juan 1, 36 y 37, y ya voy a terminar. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Verso 37, le oyeron hablar los discípulos, los de Juan, porque Juan tenía discípulos. ¿Y qué dice? Y siguieron a Jesús. Qué hermoso, ¿eh? Qué gozo sintió Juan el Bautista al ver que él había cumplido su misión, el camino había sido preparado, el Mesías había venido y ahora la gente le estaba siguiendo. ¿No es esta la misma gran comisión? ¿No nos ha dicho el Señor, vayan, anuncien este evangelio? ¿Por qué usted cree que Jesús dijo, no llames maestro a nadie en la tierra, ni padre, porque uno es vuestro maestro y uno es vuestro padre? Iglesia, a semejanza de Juan, hemos de predicar este evangelio para que la gente se haga discípulos de Cristo. Líderes, pastores, maestros, creyentes, cuídense de no procurar que la gente se haga seguidores de ustedes. Al examinar entonces el prólogo de Juan en la primera parte del capítulo 1, no nos cabe ninguna duda de que el evangelio no se trata de nosotros, sino de Cristo. Que nuestra misión como individuos y como iglesia consiste en que la gente se haga sus seguidores y no los nuestros. Por tanto, como testigos de Cristo en el mundo, como individuos y como iglesia en todo tiempo hemos de procurar por medio de la predicación del evangelio y a través del rol asignado por Dios en el marco del ministerio, que los hombres se conviertan en seguidores de Cristo y no en seguidores nuestros. Amén. Ahora, hay un detalle y algo muy importante. Como todas las cosas en las cuestiones de fe en relación a Dios,